Paso a presentarme, mi nombre es Martín, formo parte de la Comisión de Graduados, la entidad organizadora de estos eventos. Hemos comenzado hace 5 encuentros, hoy es el quinto, hoy es el último. Hemos comenzado con lo que es el proceso de la investigación, que ha sido el primer encuentro, que ha sido el eje del primer encuentro. Después hemos continuado con lo que es el tema y la formulación de los objetivos, pasando también por lo que es la metodología de la investigación, y en el encuentro pasado hemos visto lo que son las defensas. Y hemos tenido expositores de trabajos finales de grado, de trabajos integradores finales de la Universidad Católica de Santiago del Estero. El eje central de hoy son las publicaciones científicas, siempre contando, por supuesto, con la presencia de lo que es tanto la cátedra de seminario de TIF y fundamentos psicométricos, y la representante que es la doctora Alejandra Carreras y Paula Carreras. Hoy hemos dicho que el eje central son publicaciones científicas. Y tenemos dos expositores, la doctora María José Lamia Hernández y el doctor Lucas Cosci, que los voy a pasar a presentar. No sé, después ellos decidirán quién va a exponer primero. Los voy a pasar a presentar. Vale. La doctora María José Lamia Hernández es licenciada en Psicología y doctora en Psicología, docente de la carrera de licenciatura en Psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero, es investigadora, directora del proyecto de investigación en el dolor crónico y referente también por psicología en el área de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE. Por el otro lado tenemos al doctor Lucas Cosci, que es licenciado y doctor en filosofía, es profesor adjunto en la cátedra de tradición oral quichua castellano, en la carrera de Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es profesor adjunto en la cátedra de Metafísica de la carrera de la licenciatura en Filosofía, también de la UNCE, y es jefe de trabajos prácticos en la carrera de Historia del Pensamiento Latinoamericano en la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán. También es editor de la revista Trazos Universitarios, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de nuestra provincia, y autor de diversas publicaciones académicas y literarias, como por ejemplo el libro El telar de la trama, Oreste Dilulo, Narrativa e Identidad, del año 2015. Ellos van a exponer hoy día, así que le damos paso a quien quiera comenzar. Gracias, Martín. Bueno, Lucas, lo hemos organizado que Lucas va a comenzar y yo voy a ir más a por ahí a transmitir un ejemplo propio, a hablar de mi experiencia, un poco para dar lugar también a las opiniones y las preguntas de todos ustedes. Así que te escuchamos, Lucas. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradezco a los organizadores esta convocatoria. Realmente me parece una iniciativa muy interesante, innovadora, y para mí es un gusto estar y participar activamente en este encuentro, ¿no? Por otro lado, bueno, no podía dejar antes de que empecemos esto, no podía dejar de pensar en el sentido de lo que es un conversatorio, ¿no? A mí me ha llamado mucho, siempre me ha llamado mucho la atención el uso de esta palabra, ¿no? Que es una palabra hermosa, ¿no? En el sentido de que convoca a estar juntos alrededor de la palabra, ¿no? Implica una situación de simetría, de manera que lo que María José y yo vamos a hacer hoy es simplemente abrir algunos disparadores, ¿no? Como para que demos la posibilidad de intervenir
preguntar, abrir cuestiones y tomar la posta. Bien, respecto de las publicaciones científicas o el sentido de publicar para alguien que está, digamos, se ha graduado y está en una carrera de docencia y de investigador, y el cómo de esta tarea lo planteo a partir de 3 cuestiones, en forma de preguntas, ¿no? Voy a desarrollar brevemente mi perspectiva y después quedan invitados todos a que se sumen a contribuir al esclarecimiento de estas cuestiones, ¿no? Una primera cuestión es: ¿qué lugar ocupan las publicaciones científicas en la carrera del investigador? Una segunda cuestión, las planteo las 3 y después las hablamos, es ¿qué relación existe entre investigación, escritura y publicación? Y una tercera pregunta, ya de orden más práctico, más concreto, es ¿cuáles son los pasos para llegar a una publicación? Empezamos por el lugar de las publicaciones en la carrera del investigador. Cuando digo investigador, no estoy pensando solamente en el investigador de carrera, no estoy pensando solamente en aquel que tiene un cargo en el CONICET o que tiene una beca. Estoy pensando en el que ejerce la docencia en el nivel superior. La docencia lleva en sí misma una función de investigación y por ende nos cabe a todos, o sea, seamos o no investigadores profesionales, como actores académicos, nos es inherente esa función y la tenemos que desarrollar. Entonces, muchas veces nos preguntamos, y bueno, ¿para qué voy a publicar? ¿Para qué escribir? ¿Para qué publicar? ¿Qué sentido tiene en mi carrera? Y podríamos, en principio, marcar 3 o 4 aspectos que hacen a la necesidad y la exigencia de hacer, digamos, publicar, hacer público nuestra producción. En primer lugar, hay una necesidad de legitimación. En toda carrera académica, parte de esa legitimación pasa por qué hemos escrito y qué hemos publicado. Cuando digo legitimación me refiero para acceso a cargos, para acceso a cátedras, para acceso a becas, para acceso a distintos lugares en la producción y circulación del conocimiento. Nosotros, parte de nuestra carta de presentación es que hemos publicado. De modo que no es menor, digamos, la necesidad, la exigencia de escribir y publicar. Por otro lado, es importante, por supuesto, desde el punto de vista formativo. Cuando egresamos, somos investigadores incipientes y un poco nos hacemos a la investigación en la medida en que la ponemos en práctica y la ponemos en palabra a través de la producción de escritos y su publicación. Y un aspecto que me parece el más importante, que es que publicar nos hace ser parte de una comunidad de argumentación. Nosotros no somos individuos que ejercemos un monólogo de nuestro conocimiento. Nuestra producción científica, nuestra producción académica, tiene que entrar en un contexto de diálogo, de discusión, de argumentación, y la forma de entrar en una comunidad de argumentación es hacer pública esa producción mediante la publicación. Cuando nosotros publicamos artículos, nos pasa muchas veces que
nos ponemos en contacto con otras personas que están tras de las mismas huellas, ¿no? Por ejemplo, no todas, pero buena parte de las revistas científicas tienen la costumbre de poner la dirección de correo electrónico del autor. Esto es importante, ¿por qué? Porque genera procesos comunicativos, porque alguien que está, como digo, tras la misma huella, está en el mismo tema, tiene la posibilidad de contactarse, compartir información, discutir. Bueno, la misma función que tienen los eventos científicos que muchas veces participamos, como congresos, jornadas, etcétera, donde nosotros tenemos la posibilidad de ser parte de una comunidad de argumentación, ¿no? Entonces, un poco, ese es el lugar, el sentido de las publicaciones científicas para un investigador, ¿no? La segunda cuestión que para mí es quizá, no sé si la más importante, pero sí la más intensa, la más dramática de estas cuestiones, que es la relación entre investigación, escritura y publicación, ¿no? Habitualmente tendemos a pensar que es un proceso lineal, ¿no? Es decir, nosotros llevamos adelante una investigación, no pensemos en la tesis, porque la tesis es como un ejercicio de investigación, un ejercicio donde aprendemos un poco las cosas. Cuando ya estamos en curso, estamos en un proyecto, en un determinado proyecto de investigación, o hemos accedido a una beca, una idea que se tiene es que nosotros estamos desarrollando una investigación. Cuando esa investigación ha llegado a un punto de madurez, empezamos un proceso de producción por escrito, y cuando esa producción madura, buscamos un espacio donde publicar, ¿no? Esa es un poco la idea que se tiene. Yo quiero cambiar esa idea, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que no es un proceso lineal, sino que es un proceso circular y recursivo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que las primeras dos categorías me parece que son las que juegan más fuerte, que son las categorías de investigación y escritura, ¿no? Hay una cuestión circular entre investigación y escritura, en el sentido de que la investigación nos exige, nos pide, nos envía a un proceso de producción escrita. No es precisa la idea de que nosotros escribimos cuando el conocimiento ya está producido. En este sentido, lo que quiero plantear es que el momento de la escritura es parte del momento de producción del conocimiento. Yo lo planteo, digo yo, o sea, hay muchos autores que sigo y que he leído, lo plantean al momento de la escritura como un momento cognitivo y epistémico. No es simplemente la idea de fijar en un texto una producción de conocimiento que ya está cristalizada. Decíamos, cuando tenemos una investigación en curso, esa investigación, parte de esa investigación son herramientas escriturales, es decir, llevamos notas, llevamos tablas, archivos y un conjunto de escrituras, digamos, previas, preliminares, que son al principio un poco caóticas, difusas, ¿no? Evanescentes, si se quiere, en el sentido de que no tienen la consistencia de un texto. Y escribir, producir cualquiera de los formatos, de las tipologías textuales que hay en investigación, artículos, ponencias, papers,
ensayos, monografías, en fin. Producir nos ayuda a nosotros a descubrir sentidos, categorías, conceptos que estaban entre líneas en esas notas, en esas escrituras incompletas que tenemos en los procesos de investigación. Pero al mismo tiempo, escribir nos reenvía a la investigación, porque cuando nosotros nos ponemos en la tarea de escribir, empiezan a salir demandas. Empezamos a ser conscientes de lo que falta, de lo incompleto. Nos vemos obligados a veces a repensar el proceso de investigación. Es decir, escribimos mientras investigamos, investigamos mientras escribimos. Las dos cosas se dan al mismo tiempo. Cuando digo escribimos, recién daba ejemplo de tipologías de textos académicos. No pensemos tanto en los formatos más publicables, pero al menos informes tenemos que producir. Y producir eso, como decía, nos reenvía a nuestra investigación, muchas veces nos hace afinar y poner a punto nuestros instrumentos, revisar nuestras categorías. Y después, lo mismo que hemos dicho hasta aquí de escritura e investigación, sumamos la publicación. ¿Por qué? Porque tampoco es verdad que mi investigación tiene que estar completa y acabada para que vaya y publique en una revista. Todos sabemos que en el mientras tanto vamos produciendo textos y podemos ir publicando avances parciales de nuestra investigación, ¿no? Por ejemplo, bueno, es muy frecuente que en las becas, al becario se le exija determinados artículos en el curso de la beca, que son artículos que los produce y los publica en el mismo proceso en que se encuentra la investigación, ¿no? Entonces, la publicación entra a ser parte de ese círculo. Y además, la publicación también nos reenvía muchas veces a nuestra investigación, porque al objetivarse en un texto público, aparecen otras miradas. Es decir, aparece la mirada de los otros. Como decíamos recién, entro en una comunidad de argumentación. Empiezo a tener contacto con otros que producen sobre la misma cuestión. Y esa instancia de discusión y argumentación también muchas veces me lleva a mí, nos lleva a tener que repensar la investigación y volver a investigar, volver sobre nuestros pasos, ¿no? Como algo que no tiene es una espiral que no tiene fin, que está en permanente proceso, ¿no? En permanente proceso, en permanente revisión, ¿no? Entonces, digamos, para cerrar esta segunda pregunta, ¿no? Mi propuesta es pensar este proceso de una manera no lineal, sino de una manera circular y recursiva, ¿no? Donde cada uno de estos momentos potencia a los demás, ¿no? Y por último, planteábamos cuáles son los pasos para llegar a una publicación, ¿no? Bueno, pienso aquí especialmente en, bueno, aquellos que estamos empezando, ¿no? Como investigadores principiantes, digamos así, que no tenemos mucha experiencia y no tenemos práctica de escritura ni publicaciones anteriores, ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál sería ese proceso, ¿no? Y bueno, aquí este proceso va a tener varias etapas. En primer lugar, tenemos que ocuparnos de lo básico, que es tener un manuscrito, ¿no? Producir un texto, que va a ser el texto que vamos a presentar, ¿no?
O sea, tenemos que preparar un manuscrito. Preparar un manuscrito no significa solamente escribirlo. Significa, además de escribirlo, hacer todo un trabajo de pulido, de revisión, de edición. Para presentar un texto en una revista científica tiene que estar impecable. No puedo presentar un texto con errores de tipeado, con errores ortográficos, con errores mucho más si son gramaticales, sintácticos, con un manejo improlijo de las normas. O sea, tengo que hacer un proceso muy minucioso de lo que es la edición en los aspectos formales del texto, ¿no? Para eso muchas veces es necesario ayuda, la mirada de otro, ¿no? Un compañero que lea un texto. Yo siempre digo que nuestra vista anticipa y completa lo imperfecto, entonces no vemos el error. ¿Cuántas veces nos pasa de que tenemos un texto y falta una palabra y nosotros no vemos que falta la palabra? Entonces, para eso sí es importante a veces la mirada de otro, ¿no? Un director, por ejemplo, muchas veces nos ayuda nuestro director de tesis y en ese sentido nos puede dar una mano importante en lo que es la puesta a punto de un manuscrito que querramos presentar a una determinada revista o a un determinado medio para publicarlo, ¿no? Una vez que nosotros hemos presentado, ustedes saben, las publicaciones académicas todas funcionan con sistemas de evaluación, de arbitraje, el que está universalizado es la revisión de pares por sistema de doble ciego, ¿no? Y bueno, cuando presentamos un escrito tenemos que estar dispuestos a recibir las indicaciones, observaciones de los revisores, de los pares evaluadores que han leído nuestro trabajo. En eso también tenemos que entender que esto es un sistema, funciona así, es una regla, y estar abiertos a eso, porque uno observa que a veces el autor es propenso a sentirse ofendido por la observación, por la evaluación, ¿no? Y el sistema está pensado para eso, ¿no? Para que otro vea lo que nosotros no vemos y nos diga lo que nosotros no vamos a encontrar, ¿no? Y nos permita a nosotros revisar nuestro proceso. Más allá de que es un par que tiene a lo mejor una formación y una trayectoria similar a la nuestra, no quiere decir que sea alguien que esté muy por encima mío, ¿no? Es alguien de la comunidad que entiende de la cuestión y que se le ha entregado la revisión del trabajo, ¿no? Para los que no saben, aclaro, se llama doble ciego porque es anónimo, porque el evaluador no sabe a quién evalúa y el evaluado no sabe quién lo evalúa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser personas que estamos abiertas a la recepción de todo lo que pueda ser una observación, una sugerencia para mejorar esa producción, ¿no? Y tenemos que saber que hay que cumplirlo, incluso aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Porque si no, no nos van a aceptar nuestra publicación. O sea, no va a llegar a ser una publicación. No van a aceptar nuestro texto, nuestro trabajo, ¿no? A veces un autor se ofende porque le parece que no son justas las observaciones, pero es el juego. O sea, aunque no nos guste, si uno necesita publicar y tiene que entrar en esa lógica, y en todo caso uno mantener para sí mismo sus reservas si hubiera lugar, ¿no? Y lo último en este sentido también es importante ser paciente con los tiempos, ¿no? Las publicaciones, el proceso completo lleva su tiempo. Lleva su tiempo porque depende de muchas personas y depende de muchas personas que
lo hacen esta tarea, lo hacen por compromiso con el conocimiento, o sea, no lo hacen ni por plata, ni por obligación laboral, ni por nada, o sea, se nos pide que evaluemos un trabajo, y nosotros con toda buena voluntad tenemos que evaluarlo, tomarnos el tiempo, leerlo, escribir un informe y enviar, ¿no? Y en esta instancia, la revista y el editor no tiene un control de esos tiempos, porque los evaluadores muchas veces no contestan los mails, no leen, se comprometen y no es por mala voluntad, sino porque a lo mejor están llenos de otros trabajos y no contestan, al menos en el tiempo en que el editor o la revista esperan que le contesten. A veces no se encuentra evaluadores, ¿no? Pasa que un problema que yo veo hoy en día es ese, ¿no? Hay poca disposición a aceptar evaluaciones. Entonces, bueno, todos queremos publicar, pero nadie quiere evaluar. Y por cada publicación se necesitan 2 o 3, según los casos, que lean y evalúen, ¿no? Bueno, eso es un proceso que habitualmente no lo sabemos. Nosotros pensamos que es algo más simple, digamos, y que depende de menos personas, ¿no? Eso lleva su tiempo, ¿no? Y no todos los artículos tienen los mismos tiempos. Por ahí hay artículos que se demoran mucho más porque no se consiguen evaluadores o porque los evaluadores por distintos motivos se han demorado, y otros artículos que como que circulan con más suerte de que conseguir rápidamente evaluador y que sean personas que responden rápido, ¿no? Y bueno, además que a eso se suman las idas y vueltas, porque lo más frecuente, digo esto para los que todavía nunca han presentado un escrito ante una revista, en general, la mayor parte de las veces, por más que nuestro trabajo sea extraordinario, impecable, suele venir con alguna observación. Sí, muchas veces el revisor acepta que se publique como está, pero en general suele venir con una observación. Que venga con una observación significa que después tiene que volver al mismo revisor. Y el mismo revisor después decirle a la revista si acepta el artículo como está, con los cambios, la edición que se ha hecho sobre el texto, para responder a las observaciones. Eso lleva un tiempo, ¿no? De manera que esa es otra cosa, porque ¿qué pasa? Muchas veces estamos apremiados por tiempos, por ejemplo, de becas, ¿no? A veces se nos dice, bueno, para cerrar el informe de este año tiene que tener una publicación, ¿no? Y ahí a veces tenemos problemas porque en la revista donde hemos presentado no lo publican, lleva su tiempo, ¿no? No es que nos rechacen el artículo, sino que está en proceso, está en su tiempo. Sé que ese es otro aspecto, hay que tener en cuenta, saber que lleva un tiempo, no creamos que vamos a presentar y en un mes va a estar publicado. Y bueno, y otra cuestión es la elección de el medio, la revista, la publicación, ¿no? Que también es una cuestión importante, ¿no? O sea, tenemos que ver que sea de nuestra especialidad, que sea una revista seria. Existen redes internacionales que legitiman a las publicaciones académicas, ¿no? Tenemos que un poco conocer eso, ¿no? Para elegir a dónde publicar, ¿no? Publicar en revistas que tengan algún respaldo. Por ahí también apuntar a las revistas de demasiado nivel, según la etapa de nuestra carrera, pero a veces no es muy conveniente en el sentido de que sus revisores, sus evaluadores tienen una vara muy alta que va a trabar un poco más nuestro proceso, ¿no?
Pero en fin, eso ya es una cosa que la tenemos que ver personalmente, indagar las revistas, conocerlas y ver cuál es la más conveniente, ¿no? Vuelvo al punto de partida. En nuestra carrera es importante que tengamos alguna producción y que la publiquemos, donde sea, como se pueda, pero tener una producción y publicar. Y además de la importancia que tiene para nuestra carrera, hay una importancia institucional, ¿no? O sea, la institución también es evaluada por el volumen y la calidad de producción de sus docentes y de sus investigadores, ¿no? De manera que, digamos, como parte de nuestra responsabilidad institucional, tenemos que procurarnos de producir algo. Y cuando digo producir algo, no estoy hablando de grandes proyectos, estoy hablando de pequeñas contribuciones que podemos ir viendo a dónde publicar, pero que nos fortalezcan a nosotros en nuestra carrera y que fortalezcan a la institución. Una última cosa, es importante también que nuestra producción busque otros ámbitos externos a la institución de pertenencia. Normalmente tenemos la tendencia a decir, bueno, voy a publicar en la revista de la facultad, voy a publicar en la revista Nuevas Propuestas de la UCSE. Está bien, se lo puede hacer y es legítimo, ¿no? Ahora, lo que en el mundo académico y científico se valora es que una revista se nutra de producciones de autores externos y que un investigador publique en revistas que no pertenecen a sus ámbitos, que no son de sus ámbitos de pertenencia, ¿no? Que no sea una cosa muy interna, ¿no? Se habla de endogenia cuando escribimos y publicamos dentro de una misma institución, ¿no? A veces no está mal en el sentido de que por ahí las primeras escrituras, ¿no?, con las inseguridades que tenemos y todo, es como que nos sentimos más confiados, más seguros, hacerlo en la revista de nuestra universidad. Y está bien, pero tenemos que saber que en la carrera tenemos que apuntar después a proyectarnos en publicaciones que sean externas, ¿no? O combinar publicaciones externas y publicaciones en la institución. Pero no quedarnos en que vamos a publicar siempre en medios que son de nuestra institución de pertenencia, ¿no? Bueno, me he tomado mucho tiempo ya. Queda abierto esto para que lo sigamos. Ahora María José va a presentar ella una experiencia y nos va a hacer reflexionar sobre esa experiencia relacionada con esta cuestión, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Me parece importante, antes de plantear esto, como vos lo planteabas, como reflexión y darnos la oportunidad de pensar tanto como profesores de una universidad que publicamos, pero también que consumimos ciencia o producciones científicas. Y bueno, no sé si el moderador Martín, dejo las preguntas hacia el final, porque ahí hay una de Reggie. Sí, ustedes vayan haciendo las preguntas, las van anotando en el chat y después al final contestamos todas las preguntas. Bárbaro, meta, porque creo que también va a generar, bueno, la idea es que el compartir mi experiencia también dé lugar a preguntas, o por lo menos termine de idear la reflexión que plantea Lucas, porque bueno, yo lo que he pensado compartir con todos ustedes es, bueno, mi experiencia, como decía, tanto como investigadora que desea dar a conocer al mundo científico una partecita, el granito de conocimiento que desde nuestro contexto, desde nuestra universidad se ha podido llevar a cabo a través de la publicación científica, pero también como consumidora, ¿no? Me parece que esto
para ustedes que están en proceso, en general, en proceso de TIF, es importante porque de alguna manera conocen el backstage de lo que después consumen, de lo que leen, y está bueno que sepan o que tengan conciencia de cómo eso se ha ido elaborando en el detrás de las revistas y de las publicaciones. Por lo menos esa ha sido mi idea. Bueno, y comentarles, como decía ahí en la presentación, en los últimos años he dirigido el equipo de investigación en el que han formado parte algunos estudiantes y docentes que tienen que ver con factores psicológicos, cognitivo-afectivos de personas con dolor crónico. El resultado final de ese proyecto ha sido, de momento, bueno, varios póster que han estado de autoras algunas alumnas por acá, colegas, y de momento 2 artículos científicos, como decía Lucas también. Uno ha sido publicado en la revista Trazos y otro ha sido publicado en otra revista, que yo de alguna manera lo he elegido, la revista argentina de Ciencias del Comportamiento se llama. He elegido esa revista. La elección de la revista es muy difícil para un investigador, porque tiene que ver muchos factores. Tenemos que ver, como decía Lucas, también la calidad de lo que tenemos como manuscrito, en primer lugar, si es propenso a qué tipo de revista, cuán exigentes pueden llegar a ser los evaluadores, el tiempo, ¿por qué no el tiempo? Que es real, que hay becas, plazos que se tienen que cumplir. Y otra cuestión también, ¿qué factor de impacto puede llegar a tener esa revista en mi comunidad? ¿No? A quién quiero que me lea, a quién quiero que llegue, ¿no? ¿Quién es la comunidad científica que puede consumir o le puede interesar este pequeño conocimiento que yo estoy aportando con mi proyecto de investigación o con mi investigación ya consumada? Entonces, hasta ahí en eso, ¿no? Yo vengo de mi doctorado en el que he publicado básicamente artículos en inglés. Entonces, mi recorrido tal vez es otro público, ¿no? Pero ¿quién de ustedes, por ejemplo, lee artículos en inglés? O si los leen, ¿cuántos? ¿No? De 10 artículos que leen, capaz uno con mucho esfuerzo es en inglés. Entonces, de alguna manera, adaptar a los oyentes el tipo de revista. Seguramente si yo escribo en inglés y publico en una revista que tiene mucho más, porque hay muchas más personas que leen en inglés que leen en castellano, capaz, en estos momentos, tengo mucho más impacto, es decir, llego a mucha más gente, tengo la posibilidad de llegar a mucha más gente. Pero tal vez no es la gente que me interesa llegar en estos momentos, en esta instancia. O por lo menos eso puede ser un criterio que me lleve a mí o me ayude a tomar una decisión acerca de dónde voy a publicar. Porque en la búsqueda de antecedentes, cuando ustedes como tesistas las realizan, seguramente no acceden a un montón de conocimiento que es porque está escrito en inglés, en alemán, en francés, en portugués, ¿no? Bueno, y esas son las limitaciones. Pero como de algún momento yo quería, ahora como autora, como alguien que quiere publicar, que llegue a la comunidad que quiero que llegue, elijo una revista que acepte trabajos en español y que de alguna manera tenga cierta reputación, por decirlo de alguna manera. Esto de la reputación, bueno, es difícil de discernir también. Por ese motivo, y porque la revista argentina de Ciencias del Comportamiento es afín a una organización que me encuentro identificada de alguna manera, porque entiendo que el comportamiento es el objeto de estudio, que más o menos forma parte de la psicología o parte de mi estudio, es que yo he elegido la revista argentina de Ciencias del Comportamiento. Entonces, la idea mía es compartir con ustedes el proceso, ¿no? El proceso desde el backstage, y también mostrando a las 50 y pico de personas que están aquí, las críticas, las observaciones, la gestión de la frustración y todo lo demás que eso conlleva, que la publicación en sí conlleva. Bueno,
Entonces para eso voy a primero compartir la pantalla. Creo que me permiten. ¿O no? A ver. Entiendo que están viendo mi pantalla. Sí, se ve más. Vale, perfecto. Bueno, muy bien. Esta es la página web de la Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, en donde aquí podemos ver algunas características, los idiomas en los que publican, algunas guías de cómo enviar artículos, eso en general siempre está. Esta es la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento a la que soy afín y es de la Universidad Nacional de Córdoba. Forma parte del núcleo básico de Revista Científica Argentina, ¿no? Eso es importante por ahí saber, del núcleo básico, y bueno, y además es indexada por Ciel. Eso, bueno, y otras indexaciones, es decir, todas estas bases de datos, si ustedes buscan en cualquiera de estas bases de datos, les va a salir resultados de la Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento. Las normas para autores que siempre tiene y el nuevo número, que aquí voy a hacer clic para que podamos ver, que tiene diferentes tipos de artículos, pero como para que veamos. Bien, y aquí está mi artículo. Bien, variables asociadas de malestar psicológico y funcionamiento en personas con dolor crónico. Para llegar a este artículo tan hermoso que podemos acceder con un clic, les voy a contar el proceso, ¿no? Este es gratuito, también si quieren chusmear, pueden entrar a la página de la revista y bajarlo, después lo bajamos si quieren. Para llegar a eso, ¿cómo comenzó esta historia? Bueno, esta es la interfaz, digamos, de Open Journal System, que es una interfaz en general gratuita. Sirve para online mandar los artículos a publicar. Entonces, yo estoy interesada en que la revista me publique, entro aquí, me hago un usuario y demás, aquí está mi usuario, estamos entrando a mi usuario personal, y subo el archivo que yo quiero, el artículo, ya una vez manuscrito, como decía Lucas, pulido, viendo cuestiones de estructura, forma, formato y demás que cumplan con las normas de la revista. A ver. Aquí. Quiero que veamos también los tiempos, ¿no? El primer envío ha sido realizado en septiembre, el 8 de septiembre del 2019. Una versión de manuscrito muy cuidado, muy pulido, con todo revisado, y después de haber tenido 2 años de recolección de datos, más previo la elaboración del proyecto de investigación, en donde ahí, bueno, estipulamos los objetivos, el marco teórico, los instrumentos de recolección, el trabajo de campo, el análisis de datos y la elaboración en sí de este artículo, que obviamente es un recorte de 20 y pico de páginas, si no me acuerdo mal, con tablas y referencias y demás, de un proyecto de investigación mucho más amplio que hemos llevado a cabo desde el 2017. Lo mando en septiembre, el 8 de septiembre del 2019, me revisan el día 3 del 12 del 2019, me dan la decisión del editor, la editora, aquí es la que me escribe diciendo: su trabajo ha sido revisado por 2 pares ciegos en el sistema de doble ciego y han emitido el dictamen. En el dictamen, quiero que podamos ver el dictamen para que lo puedan ver. No sé si ahora pueden ver el Word, ¿no?
¿Siguen viendo la página web? Por el momento sí. Sí, tengo que dejar de compartir y compartir el Word. Aquí. Bien, entonces, el dictamen que ellos me dan es este que pone aquí. Esta es, en realidad lo que estamos viendo ahora es mi respuesta a la editora del dictamen, ¿no? Pero está hecho basado en el dictamen. Entonces, la editora me dice, usted ha hecho bien esto, esto y esto, necesito que revise esto y esto y esto, su trabajo ha sido publicado, uno de los revisores me ha dicho con observaciones menores y el otro me lo ha dicho con observaciones mayores. Entonces, yo le contesto, me tomo un mes para corregir todo lo que ellos me han dicho, porque era, por ejemplo, ellos me dicen, el tema de investigación, esto en negro es lo que ellos me dicen. El tema de investigación resulta relevante e interesante, a partir de lo cual podría ser considerado para su publicación, luego de ser revisado y modificado, tomando en cuenta las sugerencias realizadas por los revisores. Sin embargo, no hay una definición clara y precisa del problema. Entonces, yo lo que hago es redefinir el problema, clarificarlo, precisarlo, ponerlo corregido en el artículo y explicar lo que ha hecho. Se ha redefinido y explicitado el problema de investigación en la página 6 de mi artículo. La presente investigación posee un alcance descriptivo correlacional, dado que es la primera evaluación de estas variables utilizando los presentes instrumentos, bla, bla, bla. Después me dicen, la pregunta de investigación de hipótesis no están expresadas explícitamente. Le contesto, le hago las modificaciones en el artículo y le contesto. Se sugiere agregar en la introducción una presentación de los distintos modelos teóricos que clarifique y facilite, meto en el marco teórico los modelos teóricos. Después me dicen que es preciso hacer una descripción más completa de los antecedentes, incluyendo los distintos contextos y culturas donde se hacen los estudios, ya que si bien se hace referencia a la importancia de la asociación de variables, la cual se mantiene a través de las distintas culturas y contextos, no se incluyen cuáles son los antecedentes. Me piden antecedentes específicos, los cuales yo vuelvo, en esta recursividad que hablábamos recién, a revisar la bibliografía e incluir otras referencias en las que pueda estar más evidentes los antecedentes. Entonces, ahí nomás ya incluyo otras 4 referencias más, 5, 6, 7, 8, 9. 9 referencias más. Entonces, leo 9 artículos más, del cual saco esa información y pongo. Debe incluirse, miren lo que me observan los revisores. Deben incluirse bibliografía actualizada, especialmente en los últimos 5 años. Eso es lo que ustedes también han escuchado seguramente en seminario TIF. Bien, entonces aquí le digo, todas las referencias que he puesto son de los últimos 5 años. 2019, 2018, son fresquitas. De hecho, tal vez que por eso no estaban en la instancia cuando yo he elaborado el proyecto, porque yo lo había elaborado antes del 2017. Bueno, algunas cuestiones de las normas APA, que siempre hay problemas con eso. Miren, esto también, algo que la profe Ale Carreras también se los dice mucho. Se solicita completar la información de los instrumentos utilizados, descripción, referencias, validez y confiabilidad, ¿no? Les debe sonar bastante, entonces que amplíe algunas cosas de algunos cuestionarios que tal vez no habían quedado claro. Y bueno, y después, más que nada, esa parte es la que más me han observado, digamos, en ese sentido. También les quería, bueno, eso como para ver, eso después yo lo vuelvo a enviar. En enero del 2020,
Luego de ahí es aceptado finalmente el artículo. Después te envían pruebas de maquetado o de cómo quedaría finalmente, que por ahí si hay alguna mayúscula, un punto, ellos te vuelven a enviar, está de acuerdo con ese cambio, uno le tiene que decir que sí, no solamente uno, sino en nombre de las otras autoras también. Y finalmente ese artículo ha sido publicado en junio o julio de este año. Todo ese proceso ha llevado, ¿no? Y simplemente también para que veamos, ¿no? Ustedes dirán, es una revista muy, muy exigente. Bueno, vamos a chusmear un poquito. ¿Qué es lo que nos puede decir? Algunos parámetros, ¿no? Aquí. Por ejemplo, el CIRC es una clasificación integrada de revistas científicas realizada por un grupo de investigación de España, ¿no? Es un grupo que lo que hace es simplemente clasificar con algunos parámetros que hoy no vienen al caso mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto de revisar, por ejemplo, todas las revistas científicas tienen el número de identificación. Ay, perdón, aquí no. Todas las revistas científicas tienen su número de identificación, que es este. Que tiene que estar por aquí abajo. El número de identificación. Si nosotros ponemos el número de identificación en esta clasificación de revistas, seguramente nos va a dar información acerca de cuál es el nivel de la revista. Y aquí lo que me dice es que la revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, en la categoría Ciencias Sociales, tiene una clasificación de C, y en la categoría Ciencias Humanas también. Es A, B, C, D y baja, ¿no? A es lo mejor categorizado. C, ¿qué significa C? Este grupo se incluye en las revistas científicas de segundo orden que, aún cumpliendo con estándares formales básicos, tienen un reducido impacto y visibilidad en la comunidad. Por ahí, como para que sepan, bueno, mi objetivo era que me lean en Argentina, más que en el mundo, y eso tiene un impacto reducido en la comunidad científica. Pero bueno, son cositas que cada investigador va como balanceando para saber dónde publicar. Bueno, eso es lo que quería yo compartir. No sé si esto abre a preguntitas, debates, reflexiones. Muy bien, muchas gracias, Majo. Muchas gracias, Lucas. Dejamos abierto lo que es el chat para las preguntas, y también quien quiera hacer las preguntas abre su micrófono si quiere hacerla a través de directamente a través del micrófono. Por aquí tenemos una pregunta para el doctor Lucas Koji. ¿Qué revistas científicas en ciencias sociales, psicología recomienda postularse para una publicación? En ese caso, yo creo que María José va a tener mejores elementos para responder la pregunta. Mi especialidad no es la psicología, y podría dar algunos nombres, pero está visto que María José está mucho más familiarizada con ese universo. Así que la dejo a ella que conteste. Sí, en ese sentido, tal vez no hay una que sea mejor, porque depende de, como decías recién, de tus objetivos. ¿Qué es lo que priorizas? ¿Qué es lo que sopesas para publicar en una o en otra? Sí, yo recomiendo siempre como chusmear cuál es el alcance, la limitación de cada revista, la normativa, porque por ahí tal vez vos tienes un manuscrito en normas APA y una revista interesante, pero te pide otro tipo de normas que te implica dedicar un tiempo extra y esfuerzo en cambiar la forma de redacción o de referencia o de referenciar. Entonces, son varias las cosas y tienes que tomar decisiones como en todo el proceso de investigación y balancear
prioridades por ahí, o priorizar, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que te lea tu comunidad? ¿Quieres que sea garantía de un buen trabajo, que te lo filtren bien, aún con... Yo siempre digo, apuntar primero a lo alto, si te lo rechazan siempre hay tiempo de ir a una menos exigente, tal vez. Sí, difícil de responder. En ese sentido voy a agregar un criterio a tener en cuenta, que yo hasta hace poco no lo sabía, pero todas aquellas revistas que en su URL terminan en edu.ar, son revistas que en las búsquedas, en los buscadores, aparecen siempre en las primeras líneas, ¿no? Entonces, aunque parezca un dato menor, también es importante ver la terminación de la dirección, de la URL, porque eso nos va a decir si va a ser rápidamente encontrado nuestro artículo o no en las búsquedas. Porque una cosa que no lo he comentado recién, pero desde que existen las publicaciones digitales, se ha generado un esquema de circulación muy fluido, porque o sea, nos buscan, o sea, el investigador está buscando y en esa búsqueda llega nuestro artículo, ¿no? Independientemente de que cada revista tiene su propio dispositivo de circulación, los motores de búsqueda llevan a los investigadores a nuestros artículos, ¿no? Y bueno, es importante saber cuáles son los criterios con que Google ordena para el hallazgo de las páginas, ¿no? Ese era un punto que habría que tenerlo en cuenta también. Claro, va a reflejar el factor de impacto también. ¿Cuánto te leen? ¿Cuánto te citan? Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Profe Alicia, profe Ale. Bueno, Lucrecia dice, ¿cómo sabe un autor que su artículo ha sido utilizado como referencia? Hay una forma de factor de impacto también de los autores, varias en realidad. Una es el Google. Yo tengo un perfil de Google que te dice cuán leída soy. El ResearchGate también, que es como la red social de los investigadores, que también te dan un puntaje por cuánto te citan. Pero bueno, eso tampoco refleja al 100% porque también depende, ¿no? Si por ejemplo a mí me han citado mucho autores que publican en Revista Trazos, pero Revista Trazos no está indexada, no lo va a contar esas referencias. Es complejo. Pero el autor subiendo sus artículos o teniendo un perfil de Google o ResearchGate puede saber cuán leído es. No sé si, Lucas, vos tal vez tienes otra respuesta para esa pregunta. No, es así, es así. Existen el Google académico, existen varios buscadores, sitios, redes que te permiten hacer que llevan una estadística, digamos, de los citados de los distintos artículos. Sería como un influencer de las revistas científicas o de la comunidad científica. ¿Cuán influencer sos? ¿Cuántos seguidores tienes? Buenas tardes, Okay, ¿se me escucha bien? Dime. Sí, ¿qué tal? Bueno, les agradezco la presentación, realmente muy interesante. Y yo a los dos les quería consultar si, bueno, pueden ampliar este tema de que publicar es importante y también conforme a lo que es nuestra carta de presentación, o sea, qué tan importante es, digamos, haber publicado y dónde ha publicado también, en esto del acceso a cargos que también mencionaban y becas. Sí, bueno, yo creo que lo que tenía que decir es lo que he dicho, ¿no? Seguramente María José puede ampliar algo más, pero
digamos, el sistema académico es cada vez más exigente en cuanto a que los antecedentes de investigación, de producción, de publicación, ¿no? Voy a dar un ejemplo muy doméstico y familiar, ¿no? Pero creo que todos lo van a entender porque seguramente todos tienen una situación similar. Yo tengo en mi familia familiares directos como mi padre, que ha sido profesor universitario y nunca en su vida ha publicado un artículo. Bueno, hoy eso es inconcebible. Siempre algo tenemos que producir, publicar como respaldo de nuestra actividad de investigación. Porque, como decía, ser docente universitario en sí mismo es una actividad que implica la investigación, ¿no? Más allá de que puedo o no ser un investigador, estar categorizado como investigador, pertenecer o no al CONICET, pero si estoy inserto en una cátedra, tengo que desarrollar alguna actividad de investigación, y desarrollar una actividad de investigación implica escribir y publicar, ¿no? Independientemente de dónde lo hago, cómo lo hago, pero tengo que tener una manera de dar cuenta de mi actividad, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en el acceso a becas y cargos de investigador, bueno, es una competencia tremenda. Tengo que producir mucho, tengo que publicar en buenas revistas, ¿sí? Y de una manera bastante voluminosa, ¿no? Así que en ese sentido es una exigencia muy intensa en los tiempos actuales. Bien, aquí hay una pregunta para la profe Majo, y dice: ¿qué criterios se tienen en cuenta para que un artículo sea rechazado? Ahí también depende, depende el tipo de artículo, depende el área o la disciplina, depende el nivel de la revista o la exigencia del revisor, básicamente. Hay revisores que están súper muy actualizados y te piden, por ejemplo, cosas bueno, por ejemplo, que un análisis estadístico ya no se usa porque se ha descubierto muchos errores o sesgos que acarrea, y si vos has utilizado ese, ya no directamente te lo rechazan al artículo. Depende. Bueno, pero obviamente hablamos de que básicamente un artículo original, porque hay varios tipos también, reseña y demás, o de revisión, un artículo original de trabajo de campo que cumpla con el método científico, bueno, obviamente partimos de esas cuestiones, ¿no? Si no, y el formato, ¿no? Hay algunos que si te dicen que las referencias van así y vos no las has puesto así, directamente te lo rechazan y chao. Las cuestiones de estructura, de formato y forma, son también, en principio. Perfecto. La profe Alicia pregunta: ¿cómo puede ejercitar, entrenar la escritura científica un estudiante? Debería haber un curso. La verdad que se aprende mucho leyendo. Aprovecho la oportunidad para invitarlos también a todos al club de lectura de artículos científicos que se hace los jueves cada 15 días de manera virtual también, por Zoom, porque el ojo se hace a la lectura. Obviamente después hay que practicar realmente, ¿no? No solamente leyendo uno va a aprender, pero yo creo que la lectura de artículos científicos ayuda un montón. Bien, esta pregunta es para los dos, de Luciana. ¿Hay un límite de páginas de un artículo para ser publicado? Depende de la revista, creo yo. La revista es la que te pone la norma. Siempre al ver una revista, si estás pensando en publicar en esa revista, las normas para los autores, ahí te dice, pero en general no más de 30, creo yo. No más de 30. Bien. Y todas estas cuestiones te lo dice la revista.
Bien, Virginia pregunta, ¿qué extensión suele tener un artículo y cuáles son las partes? Y también pregunta cómo acceder a becas. La primera pregunta te lo dice las normas para artículos y cómo acceder a becas. Esa la dejo a Alex, capaz que pueda responder un poco mejor. Bueno, tengo muchas cosas para ir comentando, ¿no? Bueno, con respecto a las becas ya les respondo. Bueno, lo que ha hecho Majo de mostrar la revisión de su artículo es un acto de valentía. Pero realmente y verdaderamente, y esto que decía Lucas, ¿no? Que muchas veces los autores nos enojamos cuando nos hacen devoluciones de lo que escribimos. Y no es distinto a lo que les pasa a ustedes con sus dictámenes en los TIF, es exactamente lo mismo. El sistema es exactamente el mismo, ¿sí? Hay un tribunal, hay un referato, que ese referato o ese tribunal tiene la obligación o la tarea de asegurarse que nuestro artículo haya seguido el método científico, ¿sí? Que lo que nosotros estamos haciendo es aportando un conocimiento que se ha respaldado en el método científico. Entonces, bueno, esto nos hacen devoluciones y tal como les pasa a ustedes, como le ha pasado a Majo, con observaciones más leves, observaciones más graves y rechazo. Exactamente al mismo nivel que les pasa a ustedes, ¿sí? Por supuesto que en un nivel de exigencia distinto. Con respecto a lo que preguntaba Alicia y cómo ejercitar la escritura científica, yo pienso que parte de la tarea docente debería ser esto, pero para poder transmitirlo también hay que transitarlo. Es decir, y como dice Lucas, nosotros en la tarea docente tenemos la responsabilidad de estar produciendo permanentemente conocimiento. A veces ese conocimiento no es una teoría, porque claramente y pocas veces llegamos a producir algo de la teoría, pero sí un pequeño aporte en relación a lo que ustedes mismos hacen en sus trabajos finales, ¿verdad? Toman un pequeño objeto de estudio o un gran objeto de estudio, pero aportan pequeños conocimientos dentro de ese tema o de ese objeto que es mucho más amplio. Con el tema de las becas, hay diferentes sistemas de becas. La que más cercana nos suena y nosotros venimos haciendo un trayecto en la UCSE, abriendo la posibilidad de habilitar la universidad como un lugar de trabajo, porque eso es un requisito, que ustedes tengan asegurado un lugar de trabajo como becarios, y eso hace unos años se ha logrado, se ha conseguido que la universidad nos otorgue el aval para el lugar de trabajo. Existe un proyecto que no tiene más de 5 páginas. Ustedes imagínense que para ustedes haber hecho el proyecto para su TIF, nosotros tenemos una cantidad mucho más amplia de páginas. Para CONICET, para postularse a una beca, son simplemente 5 páginas de donde está toda la propuesta. Ahora hay cuestiones internas, como en todas las cuestiones académicas, creo yo, y es que uno debería ser lo más joven posible, ¿sí? Debería haber tenido muy buen promedio. Y sobre todo, y esta creo que es la interna máxima, que nuestro director tenga un pie bien firme en todo lo que implica las becas de CONICET. Nosotros nos presentamos con un director y si es posible también con un codirector. Se postula un proyecto, el proyecto muchas veces está dentro de un
de un proyecto de investigación más grande del que somos parte, del que somos miembros, y esa línea de investigación se ha desprendido de ese proyecto más amplio. O yo estoy ejerciendo dentro de una institución, las instituciones a veces inclusive dependen de CONICET, es decir, esas instituciones se han generado como como proyectos dependientes directamente de CONICET, entonces a lo mejor también tengo esa posibilidad. Lo que yo les recomiendo si es CONICET es que tendría que ser un director o un codirector que esté muy ligado directamente a CONICET. Creo que esa es la chance más grande que tienen. Después hay... Pregunto, ¿y en la UCSE quién está ligado con CONICET? Nosotros no tenemos investigadores CONICET. En la UCSE no. Yo he tenido la beca postdoctoral de CONICET, pero ya no estoy ligada a carrera del investigador, que hubiera sido mi próximo paso dentro de CONICET. Dentro de psicología yo creo que no tenemos investigadores CONICET, creo no, estoy segura. No tenemos investigadores CONICET, porque CONICET, además de otorgarnos la beca doctoral y la beca postdoctoral, nos ofrece o nos invita a pertenecer a lo que es carrera de investigador, que es básicamente un trabajo de investigador. Uno tiene un cargo docente y se dedica en exclusividad a la investigación. Después hay muchos otros sistemas de becas, claro, radicados en UCSE sí, tenemos becarios doctorales que tienen su lugar de trabajo en UCSE, sí, tenemos becarios con lugar de trabajo. Ese es el caminito que hemos venido haciendo hace ya unos años, ¿no? Y de hecho se habilitó la posibilidad de que podamos ofrecer lugar de trabajo. El lugar de trabajo en general es el área de investigación. Después hay muchos otros sistemas de becas que otorgan las universidades. Siempre piensen que es formación de doctorado, ¿verdad? A veces, pero no es lo más común, alguna beca de magíster o una diplomatura con menos frecuencia, pero las becas que en general se otorgan es para carreras de doctorado. Y como les digo, también nosotros en el norte seguimos siendo para CONICET zonas más vulnerables, así que tenemos hasta un subsidio que es un poquito más alto que el resto de las provincias de Argentina. Y la otra, bueno, una beca implica que te pagan un estipendio mensual para que uno se dedique en exclusividad a poder doctorarse. Esas becas en general son de 3 años y pueden aumentarse hasta los 5 años para que uno curse el doctorado y termine, por supuesto, produciendo la beca y defendiéndola. Bueno, en general de esto se trata y principalmente CONICET. Como les digo, hay muchas otras instituciones que otorgan becas, hay que buscarlas. Tenemos también temas prioritarios para la formulación de los proyectos, es decir, temas que se van definiendo desde... en el caso de CONICET desde el Estado, en donde tenemos como más chance de que nos den las becas porque estos temas son prioritarios. Piensen en este momento, qué sé yo, en la vacuna del COVID o el tema de los sistemas educativos a través de la virtualidad. Seguramente son temas que en el contexto en el que estamos atravesando se van a convertir en prioritarios. Las becas se postulan una vez al año. Uno postula la beca en general esta vez se ha extendido un poquito por el tema de la pandemia y se han presentado en julio y recién en diciembre van a estar los resultados de si uno ha conseguido la beca o no.
Así que bueno, también es una apuesta a largo plazo. Bien, muchísimas gracias, profe. Bueno, estamos muy cortos de tiempo, quedan algunas preguntas, pero ya estamos en el límite. Vamos a dar primero queremos agradecerles en nombre de la Comisión de Graduados, pues, primero por la convocatoria, hay muchos que nos han estado acompañando a nosotros desde el primer encuentro, y que le queremos informar que la certificación le va a llegar de aquí más o menos a 20 días. Y dentro de poco también van a recibir una encuesta en función de lo que han sido los conversatorios, como para que ustedes nos hagan una devolución, más que nada como para que nosotros podamos seguir mejorando y podamos seguir presentando proyectos para generar estos espacios. Y por supuesto, esperamos de corazón que les haya servido a todos los que han estado presentes y que han podido experimentar esto con los expositores, y hoy sobre todo que hemos aprendido muchísimo sobre lo que son las publicaciones científicas. Antes de dar paso al cierre, vamos a dar paso a la profe Alicia, a la coordinadora de la carrera, y yo le sigo diciendo profe. Quería preguntar si quería decir algo, profe Ale. ¿Ale o Ali? Ale. Bueno, primero agradecerle a Majo y a Lucas porque ha sido como el broche de oro de todo este proceso. Y bueno, realmente ha sido un gusto, un placer. Esto que decía Lucas al principio lo tomo, de habernos reunido alrededor de las palabras, ¿no? De los decires. Y creo que con la intención de manifestarnos desde los distintos lugares en relación a esta producción del conocimiento que son los TIF. Bueno, haberlos escuchado en sus vivencias, en sus dificultades, haberlos podido acompañar desde nuestra propia experiencia, porque todos las tenemos, todos atravesamos por este proceso desde los diferentes lugares. Y bueno, agradecerles a la Comisión de Graduados, principalmente también a Alicia, porque nos abre este espacio tan generosamente. Bueno, a toda la cátedra de TIF, que bueno, que ustedes ya ven cómo somos fundamentales en todo esto, en estos procesos de acompañamiento a los tesistas. Así que no, eso, un placer, un gusto, espero que podamos institucionalizar estos espacios. Muchas gracias Alejandra. También queremos decirles de que próximamente estén atentos a las redes sociales, porque vamos a estar publicando un nuevo evento, también parte de la Comisión de Graduados, por supuesto, dentro de lo que es la carrera de licenciatura en psicología, que van a ser las jornadas científicas, donde el eje va a girar en lo que es la psicología en los tiempos actuales en los que estamos viviendo. Así que es una propuesta bastante interesante, y pronto van a recibir información sobre eso. Ahora sí, yo me despido, les agradezco por supuesto a los expositores y a todos ustedes en nombre de la Comisión de Graduados, y doy paso a la licenciada Alicia Arias Paz, por favor. Sí, no vamos a hacer largo. No, realmente un orgullo para mí este espacio desde que hemos comenzado a charlarlo con Alejandra y la Comisión de Graduados. Simplemente decir rescatar, hace rato Ale decía que era un acto de valentía, que Majo mostrara su trabajo y su ida y vuelta de comunicaciones. Yo creo que el espacio del conversatorio ha sido un acto de generosidad, de compartir conocimiento. Superó todas las expectativas en este año tan difícil y complicado. Aparecer nosotros con un evento así y tener, como decíamos, 70, 75, 80 participantes, la cantidad de preguntas, nada más que decir. Para mí es un orgullo primero ver a la Comisión de Graduados, han sido alumnos, recientes alumnos, creo que los pasa a todos los que somos profes,
y verlos cómo han podido manejar el espacio, cómo se mueven, cómo saben, y lo gestionaron solos con la ayuda de la profesora, los profesores de las dos cátedras que han estado participando. Entonces, que se replique, que se repita, que sea útil, que lo podamos reeditar anualmente. Estamos cumpliendo 25 años en la carrera, así que desde ya los comprometo tanto a Alejandra y a la comisión de graduados a poder volver a generar este espacio, porque tenemos muchísimos que pueden aportar. Y coincido que el broche de oro es el aporte de María José, también con todo el conocimiento que tiene, creo que quedó corto aquí. Lucas, que también ha sido docente nuestro de la carrera, es un lujo, Lucas, que hayas podido venir, destinar tu tiempo para compartir todo lo que sabes en esto de lo que es publicar y la escritura científica. Así que bueno, nada más que eso, saludarlos, agradecerles la participación y que sí, nos volvamos a encontrar pronto en las jornadas científicas, que va a ser nuestro próximo evento de la carrera. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta la próxima.